Muy buenas tardes a todos, todas. Estamos este miércoles 25 de mayo de 2022, iniciando con mucho gusto y entusiasmo y ganas de platicar con ustedes acerca de su experiencia en el módulo 1 sobre la unidad 2, que es, bueno, la semana 2, unidad 2, tema 2, si quieres, la literatura en un acercamiento a otras lecturas, en el cual nos vamos a encontrar con manifestaciones distintas o maneras distintas de analizar un texto literario y continuando con la misma línea que trazamos la semana pasada, intentaremos ser lo más riguroso posible. Ha habido algunas dudas, también voy a expresar algunas dudas que tenía aquí, que me pasó su asesora, su tutora, perdón, y son bastantes. Esta vez sí son bastantes. Entonces voy a hablar un poco de ellas. Permítanme, que sí son, son 26, creo, ¿no? Entonces, pues también eso se debe obviamente al otorgamiento de puntos para la cuestión textual, ¿no? Creo que tengo que hacer una aclaración que no hice la semana pasada y que me gustaría que se viera ahorita. Los puntajes que se están registrando, los puntajes extra que están registrando, recuerden que debe tener una participación activa y, de hecho, estoy pasando lista ahora. Recuerden, no te preocupes, señor, no hay ningún problema. Si puedes participar con el chat, no hay ningún problema de que no haya, que no hayas, digamos, no estés aquí. Déjenme ver. Es que estoy anotando sus nombres. Yo debo llevar un listado de personas que están entrando más o menos cotidianamente. Y no solo que entran, sino que ya saben que deben participar, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer una aclaración que puede ser muy importante de ahora en adelante. Si ustedes entran cotidianamente a estas sesiones, por lo menos una vez por semana durante las 4 semanas, y participan activamente, se van a ser acreedores a un 10% de su calificación. Entonces, ¿esto qué significa? Que al final de las calificaciones, pues se aumentará un 10%. Creo que va a haber una parte donde yo tengo que colocar ese 10%. Pero algo que no habían explicado enteramente hasta a finales de la semana pasada, ya no tuve la oportunidad de explicárselos en su momento, fue que aparte de eso, yo voy a darles un porcentaje de calificación extra también a aquellas personas que no solo participen constantemente aquí, por supuesto, obviamente, sino que le voy a dar un porcentaje de calificación en las actividades de esa semana a aquellos que revisen cierto material de ahorita, de hoy, que voy a decir cuáles son los materiales, y que me manden una fotografía de sus notas de clase a mi correo electrónico. Espero estarme entendiendo, son dos cosas distintas. Uno, el concentrado de todas las semanas donde entran, participan activamente, y el otro, que es el que yo tomo en cuenta también, asistencia, participación, pero sobre todo, que ustedes me manden notas de 2 materiales que voy a dar a continuación, uno por cada actividad integradora. Voy a decir este y este. Si me mandan en el correo antes del viernes a las 7:30 de la noche, porque es la última hora que yo puedo revisar, si me mandan a esa hora, yo voy a aumentarles calificación solo en esas actividades integradoras. ¿Ok? Espero estarme explicando, porque son dos cosas distintas. Uno es de parte de PrepaCep y otra cosa es de mi parte. En el concentrado de las 4 semanas para el aumento de 10%, yo no les piden ningún apunte, solo les piden participar activamente dentro de las clases. Yo en el mío, yo les pido los apuntes de 2 materiales. Perdón porque ya lo repetí muchas veces. Espero que haya quedado claro. Si no quedó claro,
por favor avísenme y si quedó claro, confírmenme a través del chat. Por favor, no tienen que hablar, solo a través del chat es suficiente para que ustedes revisen todo esto, ¿no? Vamos ahora sí con la actividad, con las actividades de la semana número 2, que repito el nombre, literatura, un acercamiento a otras realidades. Si el primer bloque les pareció más o menos sencillo, yo creo que la dificultad mayor está, o por lo que alcancé a leer, está en que tienen que leer una parte. Más bien se trata como de aprovechar cierta información y resolver algunas preguntas y hacer, como a lo mejor algunos de ustedes ya lo habrán visto, hacer una presentación que implique 2 textos que van a leer de ahora en adelante esta semana. Uno es mexicano y bueno, más o menos, y el otro es inglés. Entonces, a partir de su lectura tienen que trazar una presentación en PowerPoint. Entonces, hay puntos claros que voy a marcar y que también voy a decir. Me parece que algunos de ustedes, por alguna cuestión de tiempo, creo que no es el caso de ninguno de ustedes 6, no están revisando el video, entonces están omitiendo muchas cosas. Y justamente por el día de hoy intenté hacerlo de esta forma, ¿no? Y me dediqué a la tarea de buscarles un video. Dura un poquito, pero no lo voy a poner completo, solo voy a poner una parte. Y es sobre cómo hacer las citas y cómo, en APA yo les había mostrado ya la semana pasada, pero también cómo colocar bibliografía. Hay una parte que está ahí sobre la bibliografía, se las voy a poner y son cosas que solo vas a saber si entraste al video, si no vas a seguir cometiendo el mismo error que has cometido antes. Entonces, por favor, ojo con eso, porque es una cosa que si no les dije muy claro a todos, sin excepción, por supuesto a los que no lo hicieron, les dije la próxima vez, y lo tengo que cumplir, la próxima vez que no pongas bibliografía, eso se considera un plagio. Algunas personas me preguntaron por qué si en los módulos pasados hacían lo mismo, no les consideraban plagio. Yo no se los puedo contestar porque yo no era su asesor. Pero en este caso sí, a lo mejor en el módulo 5, que es todo de argumentación y que tienen que tener mucho cuidado justo con estas cosas, les piden una cosa distinta. Pero lo más importante que les he incluido siempre en sus comentarios es que ustedes tienen que poner una bibliografía, tienen que decirme de dónde obtuvieron la información. No importa si están contestando con cosas que ya saben, pero ya saben, las obtuvieron de algún lado. Entonces, esa obtención de algún lugar es lo que debe dar pie a la presentación de una bibliografía o de una referencia, de una fuentes de referencia o de citación, ¿no? Entonces, por favor, repito, no lo olviden, va a ser muy baja su calificación si ustedes no colocan bibliografía en los 2 casos, no importa qué caso, en los 2 casos necesito la bibliografía. Y ahora le vamos a aumentar un poco de grado de dificultad. La bibliografía tendrá que ser en el formato APA, porque a veces solo ponían, no sé, un par de datos de los que yo marqué, y a partir de eso, pues ustedes ya me decían, no, pues fíjate que yo solo puse un dato y les ponía bien, pusiste bibliografía, ok. Ahora, por favor, les voy a pedir que la coloquen correctamente de acuerdo al video que vamos a ver y sobre todo que traten de buscar fuentes confiables. Algunos están recurriendo a Wikipedia. Wikipedia no es que no sea una fuente confiable, pero Wikipedia no es una fuente académica, es una fuente de consulta primaria. Yo no estoy en contra de Wikipedia, a menos que copien y peguen. Lo que estoy en contra es que no vayan a revisar. Wikipedia tiene muy buenas entradas. Si ustedes van hasta el final, ahí vienen todo lo que el autor de ese artículo usó. Pueden consultar esos. Esos son la fuente original o una de las fuentes originales y ahí sí lo pueden citar, pero Wikipedia o Wikimedia también están citando, que es prácticamente lo mismo. Lo van a revisar, por favor. No pongan esa bibliografía porque de la misma forma les voy a eliminar algunos puntos. Busquen información confiable. ¿Cómo es la información confiable? En bases de datos confiables. ¿Cómo encuentro una base de datos confiable? Porque hay 2 opciones. La primera opción para una base, o sea, para que yo encuentre artículos confiables, 1, que están respaldados por una institución de educación media superior o superior, prepa en línea C puede ser un buen ejemplo.
2, que yo revise los materiales que hay en Prepa en Línea CEP. Ahí también hay fuentes confiables, así que no habría problema. Y 3, que yo busque en Google, no en el Google tradicional, sino en uno que se llama Google Académico. Ahorita les hago una presentación de pantalla para que vean cómo se hace y cómo se busca. Ahí pueden hacerlo. Cualquiera de estas 3 cosas que ustedes busquen es confiable. Repito, Prepa CEP, los materiales que hay ahí. Segundo, los materiales de referencias que vienen en el material de PrepaCep. Y número 3, que busquen en Google Académico, que es básicamente lo mismo, solo es especializado. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que no haya dudas con eso. La aclaración está hecha porque repetí literalmente muchísimas veces, no colocaste bibliografía. Generalmente les estuve calificando con 8 o abajo de 8, solo por la no hechura de la bibliografía y porque alguna cosa más les falló, pero eso varía dependiendo de cada persona. Pero en general ese era el mayor problema que vi, que no ponían bibliografía. Entonces tienen que poner bibliografía en todo, en absolutamente todos los trabajos que hagan y también en los foros que van a venir la próxima semana. También en esos tienen que acomodar bibliografía. Espero haberme explicado y ahora sí, a partir de esto voy a explicar o voy a entrar en materia un poco con la revisión de el módulo número 4, que es literatura, un acercamiento a otras realidades, que estamos viendo en pantalla. Bueno, pues ese acercamiento a otras realidades de la literatura contiene 10 materiales, 9 materiales y el foro aprendido, en el cual también les sugiero que sigan participando porque hago preguntas que generalmente les ayudan a la siguiente semana. Entonces, bueno, ya que tenemos 9, alrededor de 9 materiales, hay algunos que voy a destacar. Se supone que, perdón, revisaron o tienen que revisar absolutamente todos. Entonces, eso no debería ser un problema. Pero hay unos que me parecen mucho más interesantes, el cual voy a ejecutar los videos y voy a decir, más bien, de una vez, si alguno está interesado en esos puntos extra, por ejemplo, ustedes no ponen bibliografía, van a tener una baja calificación. Si me mandan estos notas, por favor, a mi correo antes del viernes a las 7:30 de la noche, van a tener, no van a recuperarlo, por supuesto, pero van a tener una calificación mucho más decorosa de lo que habrían sacado si no ponen bibliografía. Entonces, pues se los digo a ustedes 6, a ustedes sí, a ustedes 5, porque creo que hay un repetido, pero se los anticipo nuevamente, para ustedes 5 y lo que alcancen a ver este video, que va a ser muy baja su calificación si no colocan bibliografía en ambas actividades integradoras, que son la 3 y 4. Si hay dudas o preguntas, por favor háganmelas saber a través del chat. Mientras yo estoy escribiendo. Ya que tenemos toda la presentación de los materiales, hay uno que quisiera que... El primero, que es ficción y realidad, básicamente explica la diferencia entre un autor y un narrador. No son lo mismo. Y hay una división también muy importante ahí, perdón, bueno, hay unas diferencias que hacen entre como subgéneros literarios, que son realista, maravilloso, mítico, utópico, ciencia ficción, realismo, y viene la definición de cada uno. Eso les va a revestir importancia en las actividades integradoras que voy a explicar en un momento más. Bueno, luego viene acá literatura e individuo, que es donde querría entrar en materia sobre esto. Esta división que se está pasando aquí, la diferencia entre autor, lector, texto y obra, que es un circuito de comunicación, y cuál es la diferencia entre autor y lector y obra. Alfredo está preguntando antes de continuar. Hay que poner la bibliografía de los recursos de la plataforma. Si los usas, sí, Alfredo, y como tú los vas a usar, entonces sí. La respuesta corta y simple es sí. Tienes que poner la bibliografía de los recursos que usaste de la plataforma, sean o no de la plataforma, no importa, los tienes que poner. Ahorita les digo cómo, de hecho, en la actividad 3 y 4, cuáles van a poner, cuáles les convendría poner, y ya la semana pasada dije cómo poner la bibliografía, pero también igual puedo repetirlo ahorita. Entonces, bueno, esta actividad es importante, es el primero de los materiales que es importante, autor, texto, obra y lector. Entonces, ese es lo primero que tenemos que revisar. A partir Perdón, hubo un problema ahí, me salí accidentalmente, una disculpa. Pero les decía que a partir de esta revisión,
vamos a poder o van a poder ganar puntos. Vamos a ver el primero de ellos. El primero de ellos, con los que van a ganar puntos, es las notas de este par de videos. Repito, las notas de este par de videos. Me parece, voy a poner uno de ellos. Este es muy corto, este dura como 3 minutos. Este dura así como 5 o 7 minutos. Lo voy a poner completo, el que se llama ¿Cuál es el sentido de la vida? Lo voy a poner y después sí quiero que participen activamente. Si no pueden hablar, que participen a través del chat para leerlos en voz alta, por favor. Ya saben que es indispensable para los puntos extra y también para los que voy a dar esta semana y los que se van a dar en total, que participen. Entonces voy a poner el video, pueden ir tomando notas y esas mismas notas subírmelas para que sí se ahorran tiempo. Voy a ponerlo. Esta pregunta fue formulada por todos los que aparecen en la lista y millones de personas más. Hasta donde sabemos, los seres humanos somos los únicos animales de este planeta que nos preguntamos cosas como ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? En la historia de ciencia ficción Guía del Viajero Intergaláctico de Douglas Adams, una raza de seres pandimensionales hiperinteligentes del pasado remoto construyen la segunda mejor computadora de todos los tiempos para que responda a la pregunta acerca de el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. La computadora, llamada Pensamiento Profundo, lo medita durante 7,5 millones de años y da una respuesta. Si quieres saberla, la diremos al final de este episodio, pero no le adelantes, se pasa rápido. La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solo una etapa y que el sentido de esta vida es prepararnos para la siguiente. Para las religiones monoteístas, la fe o nuestro comportamiento determinan si Dios nos mandará a un lugar de premio o de castigo. En contraste, para las religiones mexicas y de los vikingos, lo que importaba era la manera en que morías. Otras religiones de India dicen que el propósito es alcanzar la iluminación y romper el ciclo de reencarnaciones. Si decides que te convence una respuesta ya preparada, solo tienes que escoger una de las cientos de religiones que declaran que la suya es la única que sabe el verdadero sentido de la vida. Por otro lado, está la filosofía. Esta disciplina usa la discusión crítica y la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia, el conocimiento y la justicia. A través de los tiempos, los filósofos han ofrecido diferentes respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Como no se sabe si habrá una vida después de esta, para los hedonistas el sentido de la vida está simplemente en encontrar el placer y evitar el dolor. Para Aristóteles, conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra. Por lo tanto, hay que distinguir cuál es el bien supremo. Hasta nuestros días identificamos este bien supremo ya sea con la felicidad o con la virtud. Para los cínicos, los estoicos y los epicúreos, el bien supremo es vivir en armonía con la naturaleza, rechazando convenciones sociales como la riqueza o el poder, muy afín a lo que propone la filosofía Tao. Desde un punto de vista puramente biológico, el sentido de la vida podría ser dejar una descendencia saludable que se adapte a su medio ambiente. Friedrich Nietzsche es más extremo. Para él, el sentido de la vida está en ejercer la voluntad de poder, crecer, fortalecerse y someter a otras voluntades. El nihilismo asegura que todo lo anterior son tonterías y que la vida no tiene sentido. Para Albert Camus, la condición humana es absurda y el mundo es indiferente a nuestra necesidad de sentido. Aún así, es posible vivir con dignidad frente al absurdo y rebelarse contra la indiferencia del mundo. Y si profundizas en la filosofía occidental u oriental, encontrarás muchas ideas más. ¿Cuál es entonces el sentido de la vida? Bertrand Russell afirma que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se puede presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que cierto bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los propios sentimientos. Quienes estudiamos la comunicación decimos que el sentido no es algo que hay que encontrar,
sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en sociedad, porque lo armamos a partir de la historia de nuestra comunidad, del conocimiento científico y cultural que vamos adquiriendo, de nuestras experiencias personales y de las pláticas con compañeros, familiares y gente más sabia que nosotros. Si estás viendo este video porque estás pasando un momento difícil y piensas o sientes que la vida no tiene sentido, te hacemos dos recomendaciones. Primera, busca ayuda. Platica acerca de tus sentimientos y pensamientos con un psicólogo, terapeuta o persona de mucha confianza. Segunda, busca a quién ayudar. Únete a un grupo que apoye a quien lo necesite o júntate con organizaciones que luchen por un cambio en la sociedad. Al crear y fortalecer estos lazos con los demás, verás cómo reconstruyes un sentido de la vida más sólido y complejo, no aceptado ciegamente, sino auténticamente tuyo. Nuestra pequeñez en el universo no quiere decir que seamos insignificantes, sino que todos estamos conectados formando parte de algo mucho mayor que cada individuo. Aunque a veces es doloroso, es maravilloso tener la capacidad de cuestionar la mismísima existencia. Lee mucho, llénate de arte y de conocimiento. A lo mejor hasta llegas a ser un filósofo que aporte una visión interesante. ¡Ah! ¿Quieres saber qué contestó la computadora a pensamiento profundo después de más de 7 millones de años de pensar? La respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. Curiosamente. Comparte este video con tus amigos, síguenos en redes sociales y apóyanos en Patreon para que podamos seguir haciendo más. Bueno, la pregunta que quiero hacerles para que contesten en el chat, por favor, los que están acá, esta es una pregunta exclusiva para los que están aquí, es, ¿qué tiene esto que ver con la literatura? Repito, qué tiene que ver este video con literatura que estamos estudiando? Listo, un par de minutos para contestar. Listo, los leo, repito la pregunta. No sé si la están pensando, pero contéstenme qué tiene que ver esto que ustedes están viendo, que acaban de ver, perdón, con literatura.
Gracias, ya contestando. Ana Patricia nos dice, la forma en que se interpreta la literatura desde nuestros pensamientos y encontrando diferentes sentidos de apropiarse de las obras literarias. Muy bien, está muy bien, Patricia. Lo más importante es que sigan recordando esto del sentido de la vida porque lo van a usar en la actividad integradora 3 y lo van a usar también en la semana 4 y en los foros. Entonces es muy importante. De los demás también los leo, por favor. Gracias, Ana Patricia. Los leo. Los sigo leyendo a los demás, por favor. Les doy un minuto más, por favor, para que coloquen sus respuestas. Alfredo, a ver, pienso que podría ser o que nos ayude a observar mejor todo lo que nos rodea y si es expresado a través de los textos literarios podemos comprender mejor gracias a los sentimientos y emociones que expresa cada autor. Eso de los sentimientos y emociones es muy importante. Recuerden que el sentido de la vida para algunos es una cosa y para otros es otra, pero tiene que ver mucho, como decía al final del video, con cuestiones de contexto, con cuestiones sociales, con cuestiones culturales, etcétera. Natalí Gómez dice, se asocia con el análisis humano, como menciona mi compañera, tiene el don de expresar sus sentimientos. Muy bien, tiene que ver solo con el sentimiento, pero también con lo que está pasando en la vida de los autores. Hay algo que puede intervenir en su forma de pensar o en su forma de sentir. La guerra, por ejemplo, ahora pues puede afectar a ciertos autores en la forma en que están hablando y cómo conciben la vida. Pueden ser muy pesimistas o no tanto, ¿no? Entonces, pues piensen un poco eso. Los demás, por favor, me faltan creo que un par de personas sobre, repito, qué tiene que ver esto con la literatura que estamos analizando. Pues bueno, continuando con esta revisión de los textos que constituyen eh, nuestra semana o unidad 2. Tenemos aquí cuestiones sobre literatura y sociedad. Entonces, el primero, ya repito por última vez, el que me haga el resumen de la parte del sentido de la vida en los textos va a ser acreedor a un porcentaje extra en la actividad integradora número 3. Y en la actividad integradora número 4, por favor, me van a hacer las notas sobre literatura en lenguas originarias. Es una infografía muy útil que va a servir para la actividad integradora número 4 y actividades integradoras, sobre todo del proyecto integrador, ojo, porque es el que más vale. Entonces tengan cuidado con eso. Vean, revísenlo y es la segunda de las actividades, ¿no? Entonces, pues por favor no se les vaya a pasar esto. Voy a apagar un poquito mi cámara porque creo que está fallando un poquito el internet. Entonces, perdón, yo sigo hablando, el micrófono normal. Ahora bien, para continuar con esto, voy a revisar las actividades integradoras número 3 y 4, que están acá. Y después voy a ponerles un pequeño video. La actividad integradora número 3, que ahora voy a compartir, tiene que ver con el análisis de dos textos literarios a través de una presentación de imágenes y frases en PowerPoint. El primero es de los capítulos 4 y 5 de Frankenstein. Tienen que leer también una reseña. Y el segundo texto es un cuento un poco extraño de la vanguardia que se llama La debutante. Tienen que contarme su primera impresión, el contexto de la obra, cuál es la corriente literaria a la que pertenecen y cómo se relaciona el sentido de la vida. Aquí tiene que ver mucho eso. Aquí estoy compartiendo cuáles son el orden que tienen que entregar, por favor, los textos. Entonces,
portada, nombre y demás, les explican cada una de las diapositivas que tienen que entregar. Aquí, por ejemplo, tienen que colocar lo que preguntaba, me parece que esto lo preguntaba Alfredo al inicio, que era aquí. Tienen que colocar la bibliografía al fondo, acá, fuentes de consulta. Tienen que hacerlo en orden alfabético y tienen que hacerlo, ojo, porque eso sí es importante, tienen que colocar al menos 4, repito, 4 entradas bibliográficas. Las primeras 2 van a ser Frankenstein y la debutante, que son los textos que van a leer, y otras 2 pueden utilizar material de prepa en línea CEP, como el del sentido de la vida y el de literatura, bueno, el de indígena no les va a servir aquí, pero el que sí les va a servir es el texto que se llama La literatura en México o la literatura. Ese también les va a servir muchísimo. Entonces, por favor, literatura en México y literatura en los siglos XIX y XX son los que les van a servir para hacer esto. Entonces tendrían que tener 4, como lo dije hace un momento, van a revisar o van a colocar estrictamente 4, por lo menos 4, pueden colocar más, 4 textos en orden alfabético, comenzando por el apellido, y colocar también, por supuesto, las primeras 2 son lecturas y las siguientes 2 son textos literarios. Perdón, textos críticos o que están en la plataforma de Prepa en línea CEP. Si no quedó claro, por favor, avísenme. Repito, si no quedó claro, por favor, avísenme este último punto, porque si no, les voy a descontar una gran cantidad de puntos y no es, creo que sería justo para ustedes que por un olvido como la bibliografía estemos con esto. Entonces, esta es la actividad integradora, repito, actividad integradora número 3, que básicamente constituye el repaso que tienen que hacer en una corriente literaria que se llama romanticismo y otra corriente literaria que se llama vanguardias o vanguardias en general, o surrealismo, que es el caso del texto que se llama La debutante. A ustedes les va a parecer un poco raro La debutante, pero bueno, nada más es que se acostumbren a que hay otro tipo de textos. Vean aquí, primera impresión, contexto, aquí tienen que citar, por supuesto, utilizar una fuente distinta. En Frankenstein, en la lectura de Frankenstein, no está esto. Entonces, lo que pongan, tienen que colocarlo como bibliografía. Si no lo ponen, va a ser penalizado. Natalie, te escucho. Sí, es eso. Ahorita que menciona el contexto de Mary, Ajá. bueno, es que fíjese que en los datos que tenemos que poner de tiempo y lugar en el que fue escrito, las características de la sociedad europea entre la primera mitad del siglo XIX y XX, Uh-huh. ¿y por qué los autores escribieron estas obras? Bueno, por más que yo quise hacer un breve resumen, sí, me llegué a pasar de esas 50 palabras máximas. No sé si entonces. No te preocupes. O sea, si te pasaste de las 50 palabras, no hay problema. Lo único es que, o sea, yo no tengo problema en que pongan más, Natalie, pero el problema es que no cabe en una diapositiva. Con todas las imágenes que hay, no cabe. Entonces traten de ser sintéticos. No las 50. Lo que sí está penalizado de mi parte es que sean menos de 50. Eso sí está Muy bien. penalizado. Pero más arriba, mientras ustedes lo puedan acomodar con las fotos que se les piden, no hay problema de mi parte. Excelente. Muchas gracias, asesor. De nada. Eso aplica en todas las diapositivas, ¿no? Entonces vean aquí, si yo busco el contexto, tengo que buscarlo en algún lado, entonces tengo que citar eso. Y además ya leí Frankenstein, allá hay 2 textos. Lo tengo que buscar lo de a qué corriente literaria pertenece, también lo tengo que buscar las citas, también las tengo que, o sea, hay un montón de cosas que buscar, investigar esta vez. Es muy fácil la actividad, pero sí tengo que estar investigando, básicamente. Nada más aquí un párrafo entre 20 y 50. Aquí acabo de explicar lo que me pidió, lo que me preguntó Natalie. Y luego hago exactamente lo mismo con el otro texto que se llama La debutante de Eleonora Carrington. Exactamente lo mismo. Primera impresión, contexto, perteneciente a qué corriente, el sentido de la vida, ficción y mundos posibles. Tienen que hacerlo así en todos los casos. Y al final, repito,
por lo menos debe haber 4 fuentes de consulta. Si no hay, voy a considerar que algunas de ellas están plagiadas, ¿eh? Eso es bien importante. Si solo me ponen Frankenstein y la debutante como las lecturas, voy a considerar que plagiaron. ¿Por qué plagiaron? Me preguntaron también el otro día por qué plagiaron, porque la información salió de algún lugar y ustedes no están diciendo de dónde. Entonces, eso es un plagio. Por favor, no lo olviden. La información surgió de algún lugar, no surgió, no despertaron, digamos, hoy con esa información en la cabeza porque no la sabían, la obtuvieron de algún lugar, coloquen el lugar, no hay ningún problema. Entonces, esa es básicamente la actividad integradora 3 que va a tener un extra con el video que se llama El sentido de la vida. Ahora vamos a explicar rápidamente la actividad integradora 4 que se llama literatura y pluriculturalidad. En ese caso, les voy a revisar, permítanme que se abra esto. Se abre un documento, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo ahorita que se abra el documento para mostrarles el cuestionario. Permítanme, por favor, que están tocando. Perdóname una disculpa, pero estoy en casa solo y entonces tocan la puerta. Perdón, Natalie, ¿a qué te refieres con que necesitas que lo repita específicamente? Por favor, porque ya no entendí. Ay, Yesenia, por favor, ¿a qué te refieres con que lo repita? Dime específicamente qué, por favor. Mientras escribe Yesenia, porque no entendía a qué se refería, sigo explicando. Más bien voy a compartir el cuestionario de la actividad integradora 4. Viene Canto de Primavera de Netzahualcóyotl, tienen que hacer un texto sobre literatura, bueno, ahí viene sobre la literatura indigenista, que es el otro puntaje extra de la actividad integradora número 4. Tienen que contestar algunas preguntas, eso no es problema. Y luego aquí busca en internet fragmentos de textos literarios de alguna lengua indígena, eso sí lo tienen que citar, por favor. O sea que ahí llevamos una bibliografía, un texto de bibliografía. Luego les preguntan cosas, tienen que hacer una grabación. Por favor, ahí nada más, si no ponen el audio, va a ser un descuento muy drástico de calificaciones porque es una forma importante de las preguntas. No es solo una pregunta, es una parte importante que demuestra organización, planeación y ejecución. Entonces, si no pueden colocar el audio o si no se oye, por ejemplo, lo que pasa cuando necesitan permitir el acceso público, si en algún momento no lo hacen público, no lo puedo ver, entonces no puedo calificar eso. Normalmente les escribo, pero si no alcanzan a verlo cuando yo les escriba, pues lo van a perder, ¿no? Entonces, bueno, no hagan eso, pruébenlo desde antes para que sepan que funciona el enlace. ¿Por qué elegiste el fragmento? Y luego viene la importancia de las comunidades indígenas. Bueno, en realidad están citando 3. Canto de Primavera de Netzahualcóyotl, 1. Los fragmentos que van a elegir, 2. Y aquí, importancia de las comunidades indígenas, vienen 3. Y vienen los corridos de una lírica mexicana, tienen 4. Aquí tienen
ejemplos, por favor, puedes citar esto que está aquí en la nota número 1 que estoy marcando. Y al final me tienen que colocar por lo menos 4 también. Entonces, por favor, fíjense para que coloquen 4 en ambos. Entonces, en realidad es muy fácil. Y me pregunta ahora sí, Yesenia, ¿cuál es la información de los autores? ¿Cómo tiene que ir? Bueno, repito porque no sé exactamente, di 2 informaciones más o menos, Yesenia, entonces la repito. En la actividad integradora número 3 y en la actividad integradora número 4, en cada una deben por lo menos colocar 4 bibliografías o 4 fuentes bibliográficas que se dice correctamente. ¿Qué es esto? En la actividad integradora número 3, Frankenstein, la debutante deben estar en la bibliografía y 2 más. Pueden ser lo del sentido de la vida y pueden ser lo de la literatura, aquí lo tengo en mi cuaderno. Debe ser literatura de los siglos XIX y XX. Pueden citar esos 4, bueno, más bien utilizar su bibliografía al final de esos 4 y listo. ¿Cómo lo voy a citar? Comenzando por el apellido del autor, en orden alfabético. Si no tiene apellido, le pongo CEP, por ejemplo, en el material de CEP, Secretaría de Educación Pública, o Prepa en línea CEP, entonces sería en la P. Prepa en línea CEP y luego pongo el nombre. Ya les enseñé más o menos la semana pasada cómo colocar estas citas, entonces puedes ver el video ahí. Y en el caso de la actividad integradora número 4, que es literatura y pluriculturalidad, también tiene que poner 4 entradas bibliográficas, que es el texto de Nezahualcóyotl, un texto que hay sobre la lectura que tienen que leer y contestar preguntas, y 2 textos más que tienen que buscar. Uno es sobre los corridos que ustedes van a colocar y otro. Entonces tienen que buscar 4, por favor. Pueden utilizar el de pluriculturalidad también ahí, sería muy bueno. Y esos son los 4 textos que van a utilizar o que tienen que colocar en la bibliografía. Más el puntaje extra por los el video que les pedí ver y el que se llama Literatura en Lenguas Originarias. Esos 2 les van a acarrear un extra si me lo mandan sus notas de la clase, le toman una foto y me lo mandan a mi correo, por favor, exclusivamente a mi correo, antes del viernes a las 7:30 de la tarde, de la noche. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Voy a contestar algunas de las preguntas que hay acá para que me están preguntando, que me han estado preguntando a través de su asesora. Voy a contestar algunas de ellas. El otro tanto las contesto mañana para que podamos fragmentar esto. En la actividad 3 de cuántos renglones es la frase, ya lo contesté a partir de las preguntas de Nathalie. Espero que haya quedado claro. Son 50 palabras, pero menos está penalizado, y de arriba, mientras ustedes lo acomoden, y es importante decírtelo específicamente a Nathalie, porque tú me lo preguntaste, que no copien y peguen. Eso es muy importante, que expliquen con sus palabras. Nathalie, por favor, no lo olvides esto. Me están preguntando si se realiza en PowerPoint. Puede ser en PowerPoint, Canva, presentaciones de Google, etcétera. Ustedes deciden en dónde se elabora. Lo de las imágenes con APA, si uno hace en Drive, las imágenes pegan directo de internet y no da fuentes. Para las fuentes pueden utilizar la fotografía. También tienen que citar las fotografías, aunque con esa no soy estricto más con los libros. ¿Qué es comunicativo? No sé por qué esta pregunta, pero comunicativo es algo que comunica, algo que se puede comunicar. Un libro es un texto comunicativo porque da información sobre algo. Yo estoy hablando de una forma comunicativa porque doy información de algo. En realidad, todo lo que informe algo es comunicativo. 5. En la actividad integradora 3 solicita el contexto de varios países. Entre paréntesis, la pregunta es, ¿solo vamos a anotar el contexto de esos países o de toda Europa? Solo de esos países, que sería México en Inglaterra en el caso de la actividad del cuento que se llama La Debutante, e Inglaterra, y un poquito de Europa en el caso del texto de Frankenstein. También les puse los audiolibros de Frankenstein y La Debutante por si alguien no quiere leerlo o porque está haciendo otras actividades y quiere escuchar los audiolibros, también se los puse en el foro de novedades, búsquenlos por favor. 6. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Se refiere sobre el poema nosotros lo haremos o tenemos que investigar uno y decirlo en audio? Tienen que investigar uno y decirlo en audio y después tienen que hacer uno también. Y el contexto histórico es todos aquellos acontecimientos que estaban sucediendo al mismo tiempo que se escribió la obra. Si la obra se escribió en 1917 en México, pues por ejemplo, tendría que ser la escritura de la Constitución, los conflictos que había en el país, la guerra, la revolución, la postrevolución, etcétera.
Entonces, ese ejemplo es de contexto histórico. 7. ¿Cuáles son los textos literarios del siglo XIV y XIX? En realidad es 19 y 20. El 19 es Frankenstein y el otro lo tienes que revisar tú en el que se llama Literatura del siglo XIX y XX. Ahí viene un desglose específico y con ejemplos. La actividad 3 solo es un audio, también puede llevar texto. Es un texto y también es un audio. El audio no se puede sustituir por nada, tiene que ser un audio forzosamente. Mi duda es si en total deben ser 11 diapositivas, es decir, la última será solamente para las fuentes de consulta. Así es. Los audios de la actividad son obligatorios, pueden ser más de... ¿Los audios son obligatorios? Sí. Y pueden ser más de 50 palabras, también en los dos casos, tanto en el audio como en las diapositivas, como expliqué con Natalie, ya está. En la actividad integradora 3, la diapositiva 4, ponemos frases del libro o del ámbito literario. Depende de ti si quieres poner de la corriente o del libro, como quieras. Pero deben ser explicativas de lo que te están pidiendo, o sea, de la corriente literaria específica. En estas actividades también se tienen que agregar bibliografía, exactamente en la 3 y en la 4, de manera obligada y forzosa. Se tienen que entregar las actividades después de ver las sesiones de los asesores virtuales, no necesariamente, pero hay algunas cosas como lo que acabo de explicar, que tienes que ver el video para enterarte, como los puntos extras, como la bibliografía. Sobre el audio, ¿es leerlo en náhuatl? No, lo tienes que leer en español. Diapositiva 3, mi duda es si también lleva imágenes y en la diapositiva 4 las frases dentro de las obras leídas o características del movimiento identificado. Así es, debe llevar imágenes. Y en la 4 las frases. También si lo quieres poner con imágenes, esto cuenta como un collage. Tienes que mezclar texto con imágenes. 17, no sé qué pasó con mi duda, pero en esta parece que ya está bien. Mi duda es cómo se hace la actividad integradora 3 en general, ya lo acabo de explicar. Al leer las biografías de los autores debo anotar lo que yo entienda, ya que se me ha hecho difícil la literatura. Sí debes anotar lo que tú entiendas, cosas importantes, cosas que te parezcan importantes, en función del texto que ya leíste, es decir, de Frankenstein, de Mary Shelley, tienes que buscar cosas que tengan que ver. Tengo duda de la actividad 3, la acabo de explicar. Sobre la actividad del audio, tienes que grabar un audio, colocar el link al Drive y asegurarte de que sea público. La actividad 4, en la 4 hay que leer un poema y pegar el link del audio. ¿Puede ser de menos de un minuto el audio? Sí, no hay problema. El audio de la actividad 4 puede durar menos de un minuto, 23 segundos. 23 segundos es muy poco, debe durar entre 40 segundos y un minuto, por favor. ¿Dónde puedo descargar la tabla de diapositivas para editar? No la puedo realizar en PowerPoint. No hay una tabla de diapositivas para editar hasta donde yo sé, pero lo reviso ahora mismo. No hay una tabla de diapositivas para que yo sepa. Tú tienes que hacer las diapositivas e ir haciéndolas conforme te lo piden. Si se hará video o solo texto, no sé en qué, en audio y texto. Creo que es lo que estaba preguntando, solo audio y solo texto. Es una presentación, la actividad 3, así es. Y sobre la actividad 1, pues no sé por qué la 1, pueden llevar movimiento de las imágenes, me imagino que es la 3, pero sí, también pueden llevar las imágenes, movimiento, movimientos, deslizamientos, etcétera. Ustedes deciden cuáles, ¿vale? ¿Dudas o preguntas, por favor? Háganmelas ahora. Para los que están en clase. También acuérdense que es participar activamente y no todos lo han hecho el día de hoy. Entonces, me preguntan a Patricia, en la actividad 4, el punto 7, podemos poner la URL de YouTube. Déjame ver cuál es el punto 7, porque no me acuerdo. El punto 7 es muestra de lírica yucateca que te guste, de preferencia, comparte. Sí, pues exactamente, Ana Patricia, puedes poner el URL, la liga a YouTube del texto que encontraste o del texto que te gustó, por favor. Y luego tienes que explicar por qué. Eso es importantísimo para explicar y saber que lo vieron. ¿Más dudas, por favor? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? ¿Preguntas? Mañana colocaré, porque ya no me dio tiempo por la cantidad de información que tenemos, el video sobre citas y referencias. Lo pueden ver, no voy a poner todo el tiempo, no, dura 18 minutos, no lo voy a poner todo. Voy a adelantarme algunas cosas que van a estar mañana. Entonces, por favor, no dejen de revisar el video si no lo pueden hacer el día de hoy.
Bueno, muchísimas gracias. Yo con esto damos por terminada la sesión del 25 de mayo de 2022, perdón. Prepa en línea CEP, unidad 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. Si tienen dudas, por favor, contáctenme por el chat o bien por correo electrónico. No olviden que hay puntos extras, muchos, así que aprovechenlos. Yesenia, si quieres, nos vemos el viernes. Yo no sé, tengo la costumbre de mañana, porque la semana pasada lo hice. Es que antes era miércoles y jueves, y este bloque lo cambiaron a miércoles y viernes, entonces sí, es un poco mejor si hacen las actividades, y incluso les puedo ayudar para esto, pues me lo pueden sin ningún problema revisar. ¿Vale? Entonces, si no tienen dudas, nos estamos despidiendo y les pido o les deseo muy buena tarde, que estén muy bien, las dudas serán expresadas allá. Muy buena tarde, pueden irse, nos vemos mañana, el viernes, perdónenme. Clau, por favor, exprésame tus dudas. Bueno, lo que pasa es que apenas me pude conectar, pero Sí. ya no sé qué fue lo que hablaron. Dime. Bueno, ya me espero para ver la grabación. Sí, no te preocupes, si tienes alguna duda, yo sugiero y recomiendo a ver si puedes estar el día viernes, Sí, que revises el video y que empieces a elaborar tus actividades, y a partir de eso me puedes hacer las preguntas que quieras el día viernes. sí, ¿Vale? sí, gracias. Gracias. Adiós. Adiós.